Saben que hoy vamos a charlar con David Fort, el chino para nosotros, un compañero que es de la corriente clasista y combativa de la CCC y también miembro del PTP, del Partido del Trabajo del Pueblo, de la ciudad de Reconquista. Y particularmente queríamos hablar con él para que nos cuente qué está pasando en esa ciudad que, como bien saben, es el epicentro de todo lo que generó Vicentín en estos años y la medida del gobierno nacional con la intención de intervenirla y expropiarla. Reconquista y Avellaneda. Ahora Chino nos va a contar esas ciudades, porque son ciudades hermanas, y nos va a contar un poquito más de la región. Creo que ya está conectado. Contame un poco, primero para ubicar, la ciudad, la región, esta relación entre Reconquista y Avellaneda. Porque, obviamente, fueron ciudades que son noticias en estos momentos a partir de la medida que anuncia el presidente de la Nación de intervenir en principio y de mandar un proyecto de expropiación de Vicentín, una empresa que nace en la ciudad de Avellaneda y que, después obviamente eso despertó un montón de reacciones, para un lado, para el otro, de discusiones, de polémicas, y hoy se está hablando más que nunca de lo que son esas ciudades. Es que lo que nosotros queremos que nos cuentes también qué perspectiva desde los trabajadores hay ahí. Pero para empezar, te quería preguntar, o que nos cuentes, cómo es la ciudad, cómo es esa zona, que si es, como está en el norte, es un norte, uno se imagina, o muchos en un momento se imaginan, que es un norte desértico, pobre, sin trabajo, sin producción agropecuaria, pero ¿cómo es Reconquista, cómo es Avellaneda? Bueno, mira, en principio, desde que el presidente de la Nación tomó la medida, la verdad que Reconquista, Avellaneda se ha convulsionado bastante. La opinión pública se ha dividido bastante. Los medios de comunicación juegan un rol importante, pero lamentablemente a favor del grupo Vicentín, con lo cual eso genera todavía más confusión o desinformación en muchos casos, ¿va? Uh-huh. El norte, mucha gente dice el norte olvidado, el norte pobre, lo caracterizan de distintas maneras. Pero nosotros, que hace tiempo que venimos trabajando y viendo, investigando y conociendo sobre todas las cosas, entendemos que no es un norte pobre. Es un norte que tiene mucha producción agropecuaria, es un norte que tiene extensiones de campos con grandes cantidades de cabezas de ganado. Si se quiere, tenemos, creo que los mayores terratenientes de la provincia están en el norte y justamente en el departamento general obligado, del cual Reconquista y Avellaneda son parte. El tema es que todo ese territorio, todas esas cabezas de ganado, no producen para el pueblo, o sea, producen precisamente ganancias para estos terratenientes que, a partir de ahí, como el grupo Vicentín, a partir de ahí empieza a manejar absolutamente, o casi todo, medios de comunicación, funcionarios, políticos, intendentes, como este intendente de Avellaneda, que fue el que inició la movilización, o el que convocó a la movilización para defender a Vicentín. Mucha gente tal vez no entenderá por qué puede ser que tanto el intendente Orfilio Marcón como, Dionisio Escarpín, el senador departamental, Orfilio Marcón. Marcón es el senador. Exacto, senador por el departamento. Mucha gente no entenderá o tendrá dudas por qué lo quieren sostener a Vicentín. Para mí particularmente, y para muchos de nosotros acá del pueblo o de la zona del norte, se entiende claramente porque han sido solventadas las campañas electorales por Vicentín, con lo cual
yo lo he dicho en más de una oportunidad, lo de esta movilización que generaron y que impulsaron ellos es una devolución de favores a Vicentín, no es que está tan claro entonces marcar un poco esas cuestiones me parece fundamental, porque después creo que, viste, la población, viste, hoy con los medios de comunicación y las redes sociales, hay mucha información que ahora la puede manejar todo el mundo, que antes no se lo conocía, ¿viste? Antes se creía, inclusive ahora, han cambiado la estrategia de lo que venimos viendo acá, es de que el que sale o el negociador ya no es Nardelli, sino que ahora aparece uno de los viejos Vicentín, a- públicamente, porque quieren volver a levantar y reflotar esa idea antigua de que Vicentín es una empresa familiar. Por eso usan a uno de los que están hace poco, esto fue hace pocos días que empezó lo que entendemos nosotros, un cambio de estrategia en cuanto a salir a mostrar de que Vicentín sigue siendo una empresa familiar. Nosotros estamos claros desde nuestro partido, desde nuestro PTP, desde la CCC, estamos claros de que Vicentín ha dejado de ser una empresa familiar hace muchísimo tiempo. No, viste, en esas cuestiones venimos discutiendo con mucha gente, con los compañeros de tanto de nuestro partido como la CCC y bueno, una multisectorial que somos parte. Venimos planteando esa discusión de que no, Vicentín ya no es una empresa familiar. O sea, lo del cambio de estrategia en estos días, a nosotros al menos nos queda claro, ¿viste? Porque también con los casos que le han aparecido de corrupción, tanto a Nardelli puntualmente, ¿viste? Entonces, claro, no puede salir el tipo públicamente a seguir sosteniendo ¿viste? Lo del defender la empresa. Entonces creo que lo corren, pero eso es una idea particular. Pero hoy se discutió eso en una reunión de una multisectorial muy importante que se ha conformado hace una semana, en la cual nosotros adherimos, que es una multisectorial que está impulsando a favor de la intervención y de la estatización de la empresa. En esta multisectorial, que yo me levanté recién de la reunión. Y sabemos que te robamos de ahí de la multisectorial y vamos a ver si te dejamos tiempo para volver porque nos parece muy importante. Una multisectorial a favor de la intervención y de la expropiación Exacto. de la empresa en el corazón de la empresa, digamos, en Reconquista Exactamente, es realmente importante. ¿Qué se está exactamente. diciendo ahí? Bueno, se discutía esto, lo que yo te vengo diciendo, del cambio de estrategia de Vicentín. Se está discutiendo el objetivo es armar una movilización, salir a manifestar también a favor de la intervención y expropiación, donde yo tengo acá el documento y los adherentes hasta el día de hoy que se imprimió el documento y los adherentes que están hasta el inicio de la reunión son y por lo menos unos 40 sindicatos, gremios, organizaciones sociales, asociaciones civiles, partidos políticos, trabajadores, algunos independientes. Y la verdad que es muy interesante esta multisectorial que se formó. La primera reunión se hizo la semana pasada, el viernes, de la cual yo no pude participar porque, bueno, en Ujú. realidad no me había enterado y bueno, pero bueno, en esta sí me invitaron, por supuesto que me fui y me sumé y naturalmente, bueno, planteé, porque como yo expliqué que Claro. tenía este compromiso a las 7, la primera intervención me la dieron a mí, entonces, bueno, yo planteé la postura nuestra, que vamos a acompañar y que nosotros estamos trabajando y discutiéndolo con los compañeros nuestros, porque aparte de eso, nosotros venimos acompañando la lucha de los trabajadores del sindicato aceitero hace Te casi iba 2 a, con- años. te iba a pregun- Quería que me cuentes eso, Chino. Contanos qué fábricas hay en la zona. O sea, Vicentín es una aceitera que nace como aceite, ahí en Avellaneda, si no, corregime si me equivoco, pero está la aceitera Vicentín en Avellaneda y lo otro que surge ahora es la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Algodonera Avellaneda, que están en realidad en el Parque Industrial de Reconquista, pero
algodonera que hace otro tipo de trabajo, pero que también es del grupo Vicentín. Es decir, que es una, o sea, y ya el hecho de que haya un parque industrial en Reconquista ya muestra también, bueno, que ahí hay clase obrera, hay movimiento obrero, digamos, y que además está en pie de lucha. Pero del grupo Vicentín, ¿qué hay y cómo repercutió esto en lo laboral y en, digamos, los sindicatos, las comisiones internas y en la organización del movimiento obrero de ahí de la región? Si nos podés Bueno, actualizar un poco, además de esta multisectorial, ¿no? Que entiendo que son cosas paralelas, pero la lucha de los, bueno, de los y las trabajadoras de la región, eso es un poco lo que queríamos que nos cuentes también. sí, francamente, bueno, es parte de la primera pregunta que vos me haces de que efectivamente acá hay mucha mano de obra calificada, es decir, hay dos parques industriales muy importantes, uno en Reconquista y uno en Avellaneda. Efectivamente, la aceitera está en Avellaneda, como vos lo dijiste, y la algodonera acá en el Parque Industrial de Reconquista. Pero aparte de eso, Vicentín tiene otras dependencias, como el frigorífico Priar, que también concentra, creo que, entre 1000 o 1200 obreros. Esta planta que está hoy en lucha, ya en este momento están en asamblea definiendo cómo sigue la lucha de los textiles, la algodonera. Así Ujú. que empezaron la asamblea a las 6 de la tarde, así que todavía no se sabe cómo sigue, porque no hubo acuerdo hoy en la audiencia del mediodía. Pero bueno, yendo a esto, las dependencias de Vicentín son varias, digamos. Tal vez algunas no figuran como firma Vicentín, pero por ejemplo acá el algodón estrella es de Vicentín, Esencial, que Ah, mira, es eso una, está bueno saberlo. Es el algodón que más usa, porque además, me parece, para no omitir decirlo, pero hay una gran agricultura, o sea, hay una gran, sí, agricultura del algodón sería. Es una zona algodonera esa. Y de hecho la aceitera nace como una aceitera de aceite de algodón. Digo, esto a veces uno lo ve el algodón solamente como el algodón estrella o como lo textil, pero en su momento la aceitera está ahí por el algodón. Y sabemos que hubo además cosecha récord de algodón, que por ahí es algo que nos es ajeno. Conocemos más lo de la soja, lo de otros cereales, lo de cereales y no conocemos lo de otro tipo de cosechas, eh, ¿no? exacto. Ha habido una cosecha, sí, mucho más grande de algodón, y creo que la más grande fue en el departamento 9 de julio. En este departamento Claro, del también, otro lado. exacto, pero un departamento vecino también que ese algodón se trae acá. Y te decía, bueno, el algodón estrella es dependencia de Vicentín, Servipac también es dependencia de Vicentín, Esencial, que son los productos de limpieza, también es una dependencia de Vicentín, ¿viste? Se me puede escapar alguna. Bueno, la planta aceitera de Bullati, que es un nombre también conocido hace muchos años, también la ¿Mm? tiene concesionada Vicentín. Y la tiene Ujú. concesionada, creo que le quedan algo, habían hecho un convenio de Vicentín ponerla a producir por 4 años, y ahora creo que se lleva un año, año y medio, la planta aceitera de Bullati. Que son parte de las dependencias que tiene el grupo Vicentín y que concentra una cantidad importante de trabajadores. La algodonera, se habla de 400 a 430 obreros. Como te dije, el frigorífico Priar en temporada buena alcanza los 1200 obreros. En la Claro, aceitera, todo eso. claro, no tengo bien fino, pero bueno, en definitiva, entre los trabajadores directos de la planta y los indirectos, la planta aceitera está entre 400 y 600 obreros afectados, directos o indirectamente. Con lo cual hablamos de una población que tiene que ver con la producción, la industria, los alimentos, de una cantidad importante de obreros, ¿va? Con lo cual efectivamente eso también genera movimiento económico, ¿no? Todo lo que conocemos, ¿va? Después, sobre lo que me preguntabas, cómo lo veían los trabajadores a la medida, nosotros, bueno, a mí me ha tocado hacer una muy buena relación con muchos de ellos, con el cuerpo delegado de los aceiteros,
parte del sindicato, y podemos, ¿viste? Y tenemos la posibilidad de charlar el mano a mano con ellos, ¿viste? O sea, y yo siempre cuento desde que empezó todo este ruido, digamos, en todo el país, o sea, desde diciembre se conoce que, bueno, Vicentín, o de enero, perdón, se conoce que Vicentín se declara en estrés financiero. Pero el problema con los trabajadores viene desde mucho tiempo atrás. Yo recuerdo que la CCC y nuestro PTP viene acompañando la lucha de los trabajadores aceiteros de acá de la zona de por lo menos hace 2 años, por recomposición salarial, paritaria, Me consta totalmente. los bonos de fin de año y muchas otras cuestiones. Pero yo digo siempre, antes de la medida era un clima dentro de los trabajadores. Había una incertidumbre muy grande, como ellos lo plantean, porque un detalle que no es menor, 1 año y medio aproximadamente empieza un conflicto muy importante de los trabajadores aceiteros con con la empresa. Y hace menos de 1 año la empresa Vicentín despidió a trabajadores. Primero, o sea, el año y medio el conflicto empieza cuando Vicentín cierra 2 partes productivas de la planta, que es la refinería o refinadora y la envasadora. Con lo cual, en ese momento son 88, si no erro el número, 88 trabajadores afectados que la empresa les propone o cambiar de planta, o sea, ir a Friar o a cualquiera de las dependencias de la empresa, el grupo, o los retiros voluntarios. El sindicato, que jugó un papel muy importante y muy bueno, logró que no se despidan a todos, que se los reubique. Bueno, algunos después, por la antigüedad que tenían, agarraron retiro voluntario. Y bueno, y en cierta medida se frenó un poco la pérdida de los puestos de trabajo. Pero después viene otra ofensiva de la empresa Vicentín. Todo esto es antes de que declarara estrés financiero. Exacto. La empresa. Bien. Entonces, después de ese conflicto, Vicentín despide a 5 obreros, que el sindicato, la multisectorial que integramos, nuestro movimiento, acompañamos la lucha para que no se den esos despidos y que los reincorporen. Lamentablemente no se logró, fueron despedidos, indemnizados, pero bueno, tenía que ver con la contraofensiva de la empresa, porque el primer conflicto el sindicato se lo gana. No se logra sostener a los 5 trabajadores, bueno, se perdieron los 5 puestos de trabajo. Entonces, ahí empieza ese temor de los trabajadores de que nos puede pasar a nosotros también, ¿viste? O sea, si despidieron 5, los próximos somos nosotros, bueno, ahí empieza el malestar de los trabajadores. Naturalmente, desde la medida, desde que Vicentín se pronuncia en estrés financiero, ahí los trabajadores, la verdad que escucharlo era muchas veces muy doloroso, porque porque hay muchos trabajadores que tienen un promedio de 40 años de edad o más, digamos. Entonces, como es en toda empresa de producción, si no entras a los 25 años, ya no entras más, depende, o sea, y ya cuando empiezan a venirse los años, es muy difícil que consigas trabajo en otro lugar, con lo cual, la incertidumbre empieza a crecer a partir de ahí. Por eso yo marco de que antes de la medida del gobierno nacional era un clima, y a partir de esta medida que toma el gobierno de la nación de intervenir y expropiar, primero, o sea, sobre la medida mucha gente tenía, o sea, los trabajadores, cuento lo que compartí con los trabajadores. Muchos trabajadores tenían dudas si era bueno, si era malo, y bueno, a partir de que se empezó a conocer cómo iba a ser y qué es lo que podía garantizar, empieza a cambiar el clima. ¿Por qué? Porque muchos decían y discutíamos, con esta medida garantizamos de que no se pierda ningún puesto de trabajo más, que no haya suspendido.
Este, por ejemplo, que con esa medida también se evitó que la empresa fuera a quiebra, este, Claro. porque acá, viste, los comentarios han sido muchos, por ahí, viste, entonces se conocía que después del, que después del concurso la empresa ya tenía previsto llevar a la quiebra, que eso nosotros, viste, no lo podemos probar, pero bueno, son los comentarios que había acá que también generaba esa incertidumbre, como te decía. Así que bueno, en la medida por eso cayó bien en los trabajadores, llevó cierta o un poco más de tranquilidad, este, como también eso puede garantizar de que los productores a los cuales Vicentín le debe importante cifra de plata pueden llegar a cobrar la deuda a partir de esta medida, ¿no? Este, Sí, no, importantísimo lo que nos contás. ¿Cuál es, digamos, la historia previa también, ¿no? Porque mientras tenían facturaciones récord, porque, bueno, Carlito Alfredi siempre tiene los números más en la cabeza, pero Vicentín es una agroexportadora que pasó de ser número 19 en el 2017 a número 6 en el 2018, si no me equivoco. Es decir, que ha facturado muchísimo y es una top 10 de las empresas argentinas, digamos. Y a pesar de eso, despide trabajadores, cierra partes y demás en función a, digamos, trabajando en esto que vos decías antes, que dejó de ser una empresa familiar. Trabaja igual que los monopolios extranjeros, incluso asociándose con ellos, ¿no? exacto. Inclusive un detalle, viste, que no quiero dejar pasar en esto cuando yo decía lo de la incertidumbre que tenían los trabajadores, cuando, cuando Vicentín llama a concurso, este, también, viste, se empiezan, viste, porque a partir de eso, viste, vienen muchos comentarios de un lado, de otro, bueno. Cuando se escucha, viste, el comentario de que también era posible que una empresa extranjera pudiera comprar, ahí también se generó, viste, ahí los trabajadores peor todavía estaban, eh, porque hay experiencias de que, por ejemplo, Costco, que también, si no me Ujú. equivoco, una empresa que fue un caso similar, pero lo compraron Lo compran los extranjeros chinos. y Ujú. la vaciaron y no se pudo recuperar ningún puesto de trabajo, con lo cual esa incertidumbre fue creciendo a partir del llamado a concurso de Vicentín. Entonces, viste, por eso digo, yo esos detalles no me los quiero dejar pasar porque fundamentalmente a mí lo que intento de que se vea desde acá cómo la pasaron y cómo la vivieron los trabajadores. Porque en los medios de comunicación, inclusive nacionales, muchos, viste, te meten en ese brete de que Vicentín sí, Vicentín no, o la intervención y estatización sí o estatización no. Viste, o sea, todo habla sobre eso, pero de los trabajadores, viste, muy poco. O sea, y cuál es la situación en la cual la tuvieron que pasar y en la cual están, viste, o sea, muy pocos hablaron de Sí, eso. lo estás logrando perfectamente y es un poco la idea que teníamos de esta conversación, de que nos cuentes bien eso, esas sensaciones, esas vivencias, esas experiencias, digamos, previas y posteriores. Y ahora hay un comunicado, enseguida salió un comunicado ahí de la CGT de Reconquista, ¿no? Obviamente a favor de la medida del gobierno. Sí, 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 inclusive yo ¿O no? participé en una reunión de parte de una multisectorial que nosotros somos uno de los que la ha impulsado y bueno, estuvo el secretario de la CGT, donde, bueno, el sindicato aceitero, que siempre trabajamos juntos, nos acompañamos mutuamente, y bueno, el secretario de la CGT también se manifestó a favor, o sea, viste, yo creo eh, que ha ido sumando adhesiones la, la medida que tomó el gobierno nacional. Este, Ujú. así que, así que bueno, después, viste, como te digo, acá hay hay una suma, yo calculo que, viste, no me puse a contarlo, pero yo calculo que 40 por lo menos son los que firman a favor de la intervención y de la estatización, viste, en esta multisectorial. Así que hay cosas Bueno, que, aquí es viste, estatización, es decir, expropiación. exacto, sí, sí, sí.
Ya está bien. No, porque ahora estamos todos aprendiendo términos, pero Exacto. para no confundir. Esa es la multisectorial. Y después, ¿nos querés contar un poquito de lo de la algodonera avellaneda? Porque todo lo que nos contabas recién es de la aceitera, de la aceitera Vicentín. Y Exacto. vos sabés que el día que vos nos escribiste que empezaba el paro de la algodonera Avellaneda, también en la ciudad de Rosario empezaba una huelga de los obreros portuarios de acá, porque, porque también está concesionado por Vicentín, el puerto de Rosario y el puerto de Santa Fe. Y también venían de una larga lucha por reclamos salariales, de pase a plantas, digamos, por derechos laborales que se les estaban negando. Y bueno, cuando se anuncia la intervención, eh, los obreros hacen una huelga para también poder ganar por fin esos derechos que se les debía y poder dejar en evidencia lo que estaba haciendo Vicentín con estas otras empresas. Y en ese momento vos, bueno, te acercaste ahí, que justo también fue Carlos Delfrade, a la algodonera, y bueno, nos mandabas un mensaje de una de las delegadas, que es realmente conmovedor. ¿Querés contarnos un poco cuál es la situación de esa algodonera, que también es de la empresa Vicentín? Sí, bueno, la verdad que yo te cuento algunos detalles, pero que me interesan que se conozca, porque, por ejemplo, hasta ese momento eh, nosotros, o yo particularmente, no tenía mucho conocimiento de cómo era el proceso de esa algodonera. Entonces, bueno, el viernes 12 pasado, pero después de mucha bronca, los trabajadores deciden parar la planta, porque vienen con reclamos de hace más de un año, o más tiempo todavía en algunos casos, porque según con quién te sentás a charlar, viste, es lo que, cuáles te enumeran muchísimos problemas que tienen dentro de la planta. Entre los que resaltan lamentablemente el abuso de poder de los jefes de turno, o sea, todo lo que son funcionales a la patronal, este, me- hasta me molesta decirlo, pero la discriminación que se sufría ahí adentro, según lo que cuentan los trabajadores y fundamentalmente la compañera trabajadora, la verdad que ha sido humillante, inclusive Muy ese valientes planteo, esas compañeras. inclusive eso ya lo habían planteado el año pasado las trabajadoras, puntualmente, viste, de ese discriminación, viste, que bueno, viste, que, bueno, no Ujú. quiero decirlo porque, Discriminación y abusos. sí, exacto, que es uno de los primeros puntos que denuncian, viste, y bueno, en una reunión la empresa se comprometió a que eso iba a cambiar, viste, porque bueno, como cuentan ellos, habrá pasado, o sea, habrá cambiado la situación, pero un mes, qué sé yo, mes y medio, pero después volvieron a lo mismo, viste, a la soberbia, a la discriminación, el abuso. Eh, Tal es así que también le han puesto cámaras en todos los rincones posibles, hasta en la puerta que está, o sea, sobre la puerta del baño, ¿viste? Tienen cámaras por todos lados. Eh, Inclusive la, lo cuento porque es doloroso, digamos, escucharlo, pero lo cuento para que se dimensione y se visibilice cómo era el maltrato dentro de la empresa. Hay una parte Ay, donde trabajan compañeras que son, o sea, que son las que manejan algunas máquinas, ¿viste? Y bueno, la empresa, no sé si por picardía o por qué, había colocado una cámara a la espalda de las trabajadoras, ¿viste? Eh, y bueno, una de las compañeras contaba, bueno, pero lo hacían como para, primero que te controlaban absolutamente todo, bueno, y que te miraban la espalda, como decían las chicas, ¿viste? La mm, verdad que esos abusos son terribles, como lo cuentan. Pero bueno, todo eso fue generando toda esa bronca. Y a eso se le suma de que los salarios son terriblemente bajos por el nivel de productividad que tienen.
Entonces todo, Claro. viste, todo fue armando una bola de nieve que explota el viernes 12 pasado, donde definen parar la planta por completo. Hay trabajadores que son quincenales, eh, que están ganando por mes 23, 24, 25.000 pesos mensuales. Hay un detalle que ¿Qué hacen, Gino? ¿Qué hacen en la algodonera? ¿Hacen algodón? ¿Hacen textil? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen tela, fabrican? rollos de tela, Ahí va, ahí va, poliéster, viste, o sea, todo. eh, ahí va. y como es, hay un detalle que es interesante tenerlo en cuenta. 2017-2018 la empresa modernizó las máquinas que tenía, este, y modernizó bastante, digamos. Entonces, ellos lo que explican de que en la maquinaria vieja, yo te voy a poner un número supuesto, no es real, no me lo acuerdo, pero ellos dicen, en un turno de 8 horas, nosotros hacemos 25 rollos de tela. Por lo tanto, Ujú. bueno, empezás a hacer la suma por día, después la haces por mes, entonces te da, por decirte un número, 1.000 rollos de tela por mes, ¿sí? Sí, A partir de que la empresa modernizó toda la maquinaria, esos 1.000 rollos de tela que se hacían en un mes, hoy se hacen en una semana. Con lo cual la claro, producción ha crecido espantosamente. O sea, ha cuadruplicado la producción de tela, claro, rollos de tela. claro. Y los salarios no fueron en la misma escala, o sea, en la misma velocidad aumentando, digamos. Es como mostraban los recibos de sueldo, que Carlos publicó uno, viste que todo el mundo se espantó, pero es Sí, real eso. Esos sí, sí, salarios sí, son la reales. compañera dice 116 pesos la hora, que eso suma unos menos de 20.000 pesos por mes, 23.000 pesos algunos compañeros 23 cobraban. Parece. promedio, sí, 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 algunos más. Pero bueno, Una no es tan miseria. poco. Claro. Entonces, viste, y aparte, otra de las cosas dentro de los abusos que había, que por ejemplo, todas las máquinas de No, lo de la cámara de espaldas me dejaste helada, porque entiendo lo que querés decir. No, en realidad, lo voy a decir así, es para meterle el culo a las trabajadoras. Es bueno, horrible. la compañera que lo Sí, no lo cuenta, puede decir vos, lo digo yo. Sí, sí, sí. y Pero le es sacaste un horrible, es peso, horrible, horrible, horrible. claro. Sí, sí, Pero sí. Te entendí. la compañera que lo cuenta, dice, nosotros en verano vamos de pollera porque la temperatura que hay adentro de la fábrica, a pesar de que tienen equipos de fríos muy grandes, cuando están todas las máquinas produciendo, no bajan los 35 o 40 grados de temperatura, a pesar de los equipos de frío que tienen. Con lo cual ella dice, Sí, estamos nosotros, ahí. Reconquista está cerca del trópico, digamos, ¿cuál sería el de acá? De Cáncer. Ay, bueno, geografía me lo lleve, pero es una zona re calurosa. claro, exacto. Entonces, viste, la compañera lo contaba así. Dice, bueno, y en el verano nosotros tenemos que venir de pollera por el calor y porque, viste, la ropa de grapa es pesada y la temperatura, viste, y entonces, y nos tenemos que agachar para Claro, poner para los conos, trabajar y... ¿viste? O sea, cuando tenés que poner el cono, que sería el que después enrolla la tela, ¿viste? La enconadora le dicen eso, bueno, algo así. Estoy aprendiendo, meme, ¿eh? Pero Bueno, está bien, no me sé todos los términos todavía, pero bueno, me comprometo a aprender. Entonces, viste, cuentan eso. También, así como vos te sorprendes, cuando yo lo escuché, yo dije, no, esto no puede pasar esto en el 2020, viste, o sea, pero bueno, tiene que ver con esos abusos que ellos denuncian y la verdad que han sido muy valientes en decirlo públicamente porque lo han dicho en los medios de comunicación, eso tiene una valentía, ¿viste? Más que importante. Así que, ¿Mm? pero es eso Ahí lo que... Facu, sí, bueno, están apareciendo mucho en los comentarios, ¿viste? Bueno, obviamente las mujeres indignadas por lo que nos estás contando, y también entiendo que muchos compañeros. Paco pregunta qué rol están cumpliendo los sindicatos textiles ante esta.
lucha? Bueno, mira, a decir verdad, el secretario general, de apellido Lemos, de acá de la zona de Reconquista, a decir verdad, ni siquiera jugó, ¿viste? No te voy a decir que jugó poco, ni siquiera jugó a favor de los trabajadores, ¿viste? Los acompañó en la audiencia, pero fue uno de los primeros que le dijo a los muchachos que levanten la carpa, ¿viste? Y que él no puede hacer nada porque la paritaria ya está firmada, ¿viste? Que los convenios ya vienen de Buenos Aires. El abogado del sindicato de acá de Reconquista la semana pasada le dijo que él no iba a defender a los trabajadores contra Vicentín. ¿Viste? Ese es o sea, el sindicato se borró así de, ¿viste? Como suena, no, Sí, te creo. Tal es así que, bueno, en una asamblea que hubo, donde fue una doctora que los fue a asesorar este sábado pasado, apareció Lemos, ¿viste? Alguien le pasó el dato, ¿viste? Entonces apareció él con otro señor que no era el abogado, y yo estaba, porque me invitaron, uno de los muchachos delegados me invitó a que participara de la asamblea, y te puedo asegurar que cuando llegó Lemos, mira, le han gritado todo, ¿entendés? O sea, lo más livianito, le pidieron que renuncie, para que tengas una idea, ¿viste? De lo que le dijeron. La indignación y la bronca que tienen los trabajadores con el sindicato que se borró es muy grande. Después hicieron circular, ¿viste? Un documento que supuestamente vendría del sindicato nacional, que yo no sé si te lo habré pasado, pero bueno, está dando vuelta, que aparece, por decirte, el jueves pasado. Uh-huh. Donde el sindicato le pide a los trabajadores que entren a trabajar, ¿viste? Que está bien, ¿viste? Parece no sé, lamentable es poco, ¿viste? El rol que han jugado, ¿viste? Claro. Entonces, claro, eso ayuda a que la empresa argumente de que la empresa está pagando al día, que está pagando al convenio, ¿viste? Que están pagando como corresponde del convenio firmado. Y esa parte es real. Ahora, lo que es increíble, como el sindicato ha firmado convenios por tan debajo de ni siquiera de la canasta básica familiar. O sea, ¿viste? ¿Se entiende? Sí. Sí, que el sindicato en realidad parece más de la patronal que otra cosa. O sea, no, es doblemente, por lo menos la conclusión que saco, es doblemente valiente y valioso la lucha que están llevando adelante los trabajadores y las trabajadoras de Algodonera Avellaneda en ese contexto incluso. O sea, no solo en el feudo Vicentín, que por todo lo que vos describís, bueno, nos hace entender más argumentos de el control que tiene sobre la zona esta empresa, de cómo ya no se puede hablar de una empresa familiar, e incluso nacional, si bien los capitales pueden ser nacionales, actúa como una extranjera, y que estaban planificando digamos, esto de la compra de las extranjeras, y que viene esta medida que hay que ver a dónde termina, porque entendemos que hay una disputa y hay muchos intereses en juego, y que es una lucha larga en la que hay que dar, pero creo que, bueno, y que revuelve realmente todo. Y en ese contexto, plantarse como se están plantando, sabemos que están haciendo su asamblea ahora, que nos contabas recién. Bueno, no queremos dejar de mandarle nuestro abrazo y nuestra solidaridad a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Y te digo, Chino, que ya nos quedan pocos minutos porque a la hora de esto se corta, pero quería que me digas, bueno, ¿cuál es el rol ahora o a dónde apuntamos? ¿Qué le proponemos al pueblo de Reconquista y de Avellaneda? ¿Qué rol tienen las mujeres allí, los y las trabajadoras? Bueno, ¿cómo las seguimos? Bueno, primero yo quiero remarcar el rol justamente que como vos lo decís, que han jugado
las compañeras trabajadoras, porque entre los delegados hay una compañera mujer, ¿viste? Que sin duda que es una trabajadora muy combativa, la verdad que se ha ganado el respeto de prácticamente toda la planta de los trabajadores por haber sido una de las que encabezó junto con los otros 3 delegados. Y bueno, efectivamente, lo que venimos charlando es que no va a ser fácil la pelea, porque es una pena que no te pueda decir qué es lo que se resolvió en la asamblea y cómo sigue lo de la multisectorial, porque Ya te liberamos, Chino, ya te liberamos. No, está bien, no te preocupes, pero sí, nosotros, viste, lo que dejamos planteado es que nosotros vamos a acompañar la lucha tanto de los trabajadores de la planta Vicentín como la de la algodonera, viste, y bueno, nos hemos puesto al servicio, vamos a seguir acompañando desde el PTP, desde la CCC, desde la multisectorial, y bueno, entendemos de que, viste, estamos parados o los trabajadores en lucha están parados contra un monopolio importante, pero no significa que no se le pueda ganar la pelea. Seguro, seguro, seguro. Hay que tener paciencia y mucha convicción y fuerza, porque está todo por verse, me parece. Pero bueno, ahí vimos que se conectó Juli de Reconquista, que fue quien me recibió cuando fui para allá, así que le mando un beso enorme. Bueno, y a todos los que se comunicaron, no sé si querés decirnos algo más que te parezca importante, pero bueno, ahí Bere nos dice que sigas mandándonos info de cómo sigue todo ahí, porque tenemos todos mucha expectativa en cómo se va desarrollando, porque si los medios nacionales y todo lo que nos quieren hacer ver es que ahí en Avellaneda todos somos Vicentín, como dicen, y que eso es lineal, y que tiene a todo el mundo, Vicentín tiene a todo el mundo apretado, es una cosa, que entendemos que sí, que domina la justicia, por eso es importante sacar al caso de esa justicia justamente de ahí de Reconquista, es como poner al zorro a cuidar las gallinas, dicen mucho, ¿no? Los que te dicen, no, la intervención no es legítima, no es legal, o no es, como dicen, no es constitucional. Pero hoy, claro, pero hoy está la misma justicia que domina Vicentín, así como domina, digamos, los canales, las intendencias, como le dicta a los senadores y a los políticos de la región, que decir, bueno, también hay que saber que hay otra parte y que es la parte que realmente hace que esas empresas hayan tenido semejantes ganancias, que es la sangre y el sudor de los y las trabajadoras de esas fábricas, y nos da muchísima alegría saber que están organizados, que están peleándola, que están resistiendo a pesar de que los quieren dejar solos, y que bueno, y que mientras más se sepa, también creo que más solidaridad van a juntar, como es el caso, porque es realmente necesario que Vicentín sea intervenida y expropiada, ¿no? Para poder controlar, para poder salvar las fuentes de trabajo en primer lugar, y también empezar a controlar un poco de nuestro mercado exterior, ¿no? Sí. Así que, bueno, Chino, no sé, si nos querés decir algo más, nos quedan 5 minutitos. Bueno, yo quiero, viste, marcar algo que también hizo a que haya buen clima en la lucha de los trabajadores algodoneros, que recibió mucha solidaridad de la gente. Mucha gente fue a donar harina, grasa, sindicatos también, la CCC también, no porque quiera mencionar la CCC, pero se ha recibido mucha solidaridad. Mucha gente ha pasado a saludar, ¿viste? Y eso, ¿viste? Como te lo dicen siempre, ¿viste? A no aflojar, o sea, eso también generó un buen clima. Y una cosa que a mí me llamó gratamente la atención es que la unidad que hay entre los trabajadores de la textil, de la algodonera Avellaneda, es muy grande. O sea, la verdad que el clima que se vivía turno a turno y todos los días, el desgaste no se lo sintió casi. O sea, a pesar de que fueron 9 días
con frío, porque viste, encima no tocaron tantos días lindos, pero la verdad que la unidad que mantuvieron hasta el final tiene, viste, para mí por lo menos que lo vi de afuera acompañando, tiene mucho valor, viste. Y bueno, y después, sí, espero seguramente alguno de los trabajadores está escuchando y bueno, que vamos a seguir acompañando la lucha, eso no cabe ninguna duda. Tanto la de la Te mando algodonera, un saludo. tanto, bueno, tanto lo de la algodonera como lo de la empresa, lo de la aceitera, ¿no? Pero bueno, Bueno, Gino, espero, Meme, que haya estado a la altura de lo que se necesitaba, saber un poco más y de más de cerca, digamos. Lo importante es estar, y creo que sí, obviamente nos sirve un montón esta charla, porque muchos han descubierto un mundo, hemos descubierto un mundo, eh, y todavía lo que nos falta entender y descubrir, y bueno, y el país no es solo Buenos Aires, existe un interior, y evidentemente en el interior se producen inmensas riquezas, pero estamos, como decíamos el otro día con otros compañeros, como con el Boti y demás, que se abrió una puerta de discusión de cosas profundas y que las vamos a discutir y las vamos a empujar nuestra salida con muchísima fuerza. Y si estás a la altura, una lástima que no pudimos ver tu cara y me tuvieron que ver a mí haciendo gestos, pero escuchamos tu voz y bueno, y esto, bueno, llegan saludos de Santa Fe. Sí, Carlos Valle, bueno, a todos los que han Eh, saludado, la verdad que es una alegría enorme. Y como es la primera vez que hago una cosa de esta, pido disculpas si no puedo saludar a todos porque no manejo tanto la tecnología. está, Bueno, me agradó y mucho la ahí nota. Marcela, no, gracias. Y ahí Marcela Giacomino de Santa Fe nos recuerda que además logramos que se inicie el juicio por Rosalía Jara, que es una joven asesinada en Fortín Olmos, que es el departamento de Vera, es otro departamento, pero bueno, cuando hablamos del norte no dejamos de recordarla a ella y de pedir justicia por Rosalía Jara, y estamos pidiendo que se televise el juicio. Así que, bueno, amamos el norte provincial, nos reconforta muchísimo saber más de él, y viva la clase obrera y el pueblo del norte santafesino. Tino, Sin te duda. mandamos un abrazo. Un abrazo enorme a ¿Eh? todos. Un gusto. Chao. Hasta luego. Chao. Igualmente, gracias por el espacio.